se introduce un mensaje esperado desde los tiempos antiguos por el profeta Isaías, que fue el que habló más claramente y más ampliamente, aunque no fue el único ni fue el primero, porque desde el tiempo en que estaban Adán y Eva en el huerto y transgredieron la palabra y vino el Señor a ponerlos a cuentas, dio una promesa, que la serpiente sería aplastada, pero también dijo que mordería el calcañar. Y esto habla de un espíritu de religiosidad que afecta al Evangelio, a los que participamos del Evangelio de la paz, porque las sandalias están en los pies, y ahí es donde muerden el calcañar, la serpiente. Cuando Juan el Bautista vio que venían los fariseos, les dijo generación de serpientes. Entonces, en el ámbito espiritual se mueve el espíritu de religiosidad, y hoy vamos a renunciar a ello. No vamos a dejarnos mover por ello, porque en vez de edificar puede dañar, y una serpiente nunca deja una dulzura cuando muerde, sino que deja ponzoña. Y nosotros no queremos esa clase de contaminación, sino que queremos que el Espíritu de Dios se mueva favorablemente siempre en nuestras vidas, en su iglesia especialmente. Entonces dice Mateo capítulo 1 verso 18, así: y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue: estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, permite, Señor, que podamos entrar en este tema con una dirección tuya, con el espíritu apropiado, con la reverencia necesaria, con el respeto que merece tu santo nombre. Queremos meditar y aprender de ti, Señor, de tu palabra. Danos corazón de discípulo y permite, Señor, que lo que hoy escuchemos podamos cotejarlo siempre con tu palabra, para que no seamos hallados, Señor, instituyendo doctrinas humanas ni contrarias, sino lo que está escrito simplemente. Queremos aprender de ti. Señor, haznos sabios, ayúdanos, te lo pedimos. Haz que se cumpla aquella palabra, que tenemos que limpiarnos de vieja levadura para hacer nueva masa. Nos ponemos en tus manos y confiando, Señor, en el Espíritu Santo que obrará en todos y cada uno de los que estamos aquí. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Es tan amable sentarse. Quiero decirle el porqué de este tema. Yo a veces hablo cosas durante el servicio y a veces advierto cosas. Es mi deber como pastor anunciar e instruir a la iglesia de la mejor manera posible como yo fui instruido. De hecho, esa es mi función, transmitir el mensaje conforme yo lo aprendí. No puedo transmitir un mensaje que no aprendí, ni puedo ser infiel a lo que fui instruido para hacer, para enseñar. Tengo que permanecer fiel. Y el porqué de este tema, una de las personas de aquí en la iglesia habló por teléfono, se comunicó con mi esposa para hacer una pregunta normal. Acuérdese que los que son discípulos hacen preguntas. Dice que Pablo, él transmitía la palabra y los de Berea cotejaban si lo que les estaba enseñando era así. ¿Por qué? Porque hay el peligro que lleguen falsas doctrinas, falsas enseñanzas, falsos ministros, falsos pastores, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos por todos lados. Esto no es una incredulidad, el cuestionar. Es de sabios aprender. Cuando aprendemos, cuando preguntamos, porque queremos saber la verdad. Y Jesucristo dijo: yo soy la verdad, y el Espíritu Santo es la verdad, y su palabra es la verdad, y nosotros tenemos que absorberla, porque eso es lo que nos concierne a nosotros, aprender de Dios. Entonces, en base a esa pregunta, como fue, ¿hay algún indicio en la Biblia de que Jesús no nació el 25 de diciembre? Bueno, le quiero decir, en primer lugar, no vamos a encontrar la palabra ni Navidad, ni vamos a encontrar un pasaje donde diga Jesús no nació en diciembre. Ni tampoco vamos a decir que no nació en otra fecha, porque en primer lugar los meses que nosotros tenemos del año no son los mismos que tiene el pueblo judío. Yo le dije que hoy iba a compartir con usted porque ¿cuándo es cuando empiezan los meses del año? Algunos ya lo conocen porque ya me han escuchado, pero ¿cuándo empieza el primer mes del año? Nosotros en el calendario que tenemos lo marca enero y estamos a punto de entrar a lo que le llamamos el año nuevo, pero en la Biblia no aparece así. Por ejemplo, en Éxodo capítulo número 12 y versículo número 1,
en el capítulo 12 y verso 1, en estos 3 versos está tan claramente esta instrucción. Y es importante que lo sepamos. Dice así, cuando usted lo vea, apretando un amén. Dice, en la tierra de Egipto, el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo, este mes será para ustedes, ¿qué? El principio de los meses. Pongamos mucha atención, porque esto de los calendarios es un poquito extraño para nosotros, no para Dios, pero para nosotros, porque vivimos en un calendario gregoriano basado en la distancia del sol. Y los hebreos tenían su calendario cimentado con la luna. ¿Y por qué? Porque es un astro más cercano y por lo tanto tiene mayor precisión. En la distancia hay mayor lapso para el error o cabida para el error. Nuestros meses, nosotros los tenemos unos de 28, como algunos meses en febrero que hay hasta 28, otros el día 30, en otro mes, otros en el 31. Meses como julio, agosto, son meses que tienen diferentes los días del año, los números de los días del mes, pero porque es un calendario alterado, porque fueron los que eran seguidores del sol los que buscaron esa clase de gobierno, de establecimiento de principios en la tierra. Y gobernantes romanos fueron los que se hicieron cargo de poner un día más a su calendario, a su mes de su nacimiento de ellos, en honor a sus nombres, como Julio César y como César Augusto. Por eso es que agosto y julio tienen otra cantidad de días del mes diferente. Pero eso lo hicieron los hombres, eso no lo hizo Dios. Dios estableció, así como dice aquí, que este será el principio de los meses, será el primer mes del año, y dice, para ustedes. ¿Quiénes? Los judíos, para el pueblo israelita. Obvio que no estaba considerando las naciones, estaba considerando a su pueblo, pero lo estableció ahí como el primer mes del año. Pero ellos tienen el cumpleaños de la tierra, que no es en ese mes, no es el primer mes del año. Para ellos es otro, pero no vamos a hablar ahorita de eso. Pero quiero solamente dejarles saber que hay diferentes, por ejemplo, aquí en la tierra, en los negocios se establecen como el año en el que se pagan impuestos, se escoge otro mes. Cuando alguien abre un negocio, y es como el inicio, y entonces empieza a contar ahí, y entonces cada quien tiene diferentes calendarios en ciertas cosas. Pero aquí Dios, a su pueblo, como iba a marcar un tiempo nuevo de una salida, porque estaban en Egipto y ellos iban a salir, y entonces les dijo, este será para ustedes el primer mes. ¿Por qué? Porque iba a empezar algo nuevo con ellos, los iba a establecer ahora como pueblo de Dios, porque antes estaban sometidos a los principios en Egipto. Entonces en Egipto aprendieron muchas costumbres y muchas tradiciones, pero no conocían a Dios ellos, porque José había muerto años atrás, más de 400 años. Entonces ahora ya no conocían del Señor, pero ahora Dios les iba a enseñar, y les empezó de esta manera. Y entonces dice en el verso número 3, hablen a toda la congregación de Israel y digan, el día 10 de este mes cada uno tomará para sí un cordero según sus casas paternos, un cordero para cada casa. Iban a celebrar la Pascua, iban a poner la sangre en los postes y en el dintel, que para nosotros representa espíritu, alma y cuerpo. La sangre del cordero que nos limpia en las 3 dimensiones. Gloria a su nombre. Qué tan poderosa es la promesa que Dios dio de que enviaría a su Hijo Jesucristo como el cordero de Dios. Nos ha beneficiado tanto, nos benefició más con su sacrificio que con su nacimiento. Sin embargo, la historia da detalles acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de entrar a ello, quiero dejarles saber que en la Escritura se nos enseña, hermano. Por ejemplo, voy a citar un pasaje que no lo traía aquí, pero que me llegó durante el servicio. Es 2 Timoteo capítulo 3 y versículo número 14. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14. Cuando usted lo vea, me da un amén. Dice, tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste, sabiendo de quién las has aprendido,
y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría, no soberbia, sabiduría. Y dice aquí que lleva a la salvación mediante la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Entonces quiere decir que lo que Dios nos dejó con la Biblia es para muchos beneficios nuestros. En primer lugar, dice que esta palabra es inspirada por Dios. Los santos hombres no escribieron. Mucha gente dice, ¿quién escribió la Biblia? Dios fue el primero que la escribió. Él puso los 10 mandamientos con su dedo, lo escribió en unas piedras. Y después Moisés le dictaron, y entonces sí, entonces el hombre, pero inspirado, siendo dictado el mensaje que escribió por parte de Dios. Bueno, eso ya lo sabemos. Pues esa palabra es inspirada por Dios. No fue de la cosecha de Moisés, no fue como alguien le dijo a un hermano. Dice, mira, tú me sales con que la Biblia, pero pues yo cuando leo la Biblia, pues que según Mateo, pues según él dice. Y luego según San Lucas, pues según él. No, así no es. Es que cada uno aportó algo, ¿verdad? Esta es la aportación que cada uno hizo de acuerdo a lo que vio, lo que oyó y lo que experimentó tocante al verbo de Dios. Entonces lo que los hombres escribieron era por el impacto de lo que había pasado en sus vidas. Obviamente la Biblia tiene errores de traducción. Quien diga que eso no es cierto, miente, porque se han descubierto, por eso hay tantísimas versiones de la Biblia. Y cada vez nos ayudan a nosotros, los que estudiamos la Biblia, a encontrar mejor dirección en la traducción para poder sacar el mejor provecho de lo que está ahí escrito, porque hay palabras que nos dejan en las nubes. Especialmente si no tuvimos como mucho estudio. Y acuérdese que los hombres de Jesús, que eran los discípulos, no eran considerados hombres de muchas letras. Quiere decir que no eran gente instruida en colegio, sino gente que no, más que aprendió a trabajar, pero no fueron así como estudiosos. Pero ahora Dios nos llama a que por medio de las escrituras podamos ser enseñados. Toda escritura es útil para enseñar, pero también dice que para reprender. Hay cosas que tienen que ser reprendidas en nuestra vida. Y nosotros tenemos que dejarnos. ¿Por qué? Porque hay cosas que son dignas de ser reprendidas, que no deben de estar como regañaditas, pues. A veces Dios nos da nuestra regañadita. Y qué bueno que lo hace, porque entonces no crecemos como hijos malcriados, sino como hijos de respeto. Entonces también dice que es útil para corregir. ¿Qué será lo que tiene que corregir? Desde actitudes, pero también cosas que están mal aprendidas en la vida. Por ejemplo, hay gente que yo he visto en videos de hijos que les pegan a los padres y les gritan y los maltratan. Eso tiene que ser corregido, porque si sigue así, sentencia de muerte. Pero hay cosas que van a tener que ser corregidas. Dios nos llama a corregir cosas en la vida, desde actitudes hasta lo que hemos aprendido. Hay cosas que nos tenemos que aprender de Dios y tenemos que ser enseñados por Él. Y por eso tiene su palabra, porque lo que quiere es que seamos instruidos también en justicia, en lo que es justo ante los ojos de Dios, no ante lo que es justo ante los ojos de los hombres. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso quédeselo bien grabadito. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Quiere decir que el criterio humano muchas veces puede estar equivocado, y el criterio de Dios pues va a corregir eso. Y tenemos que dejarnos gobernar por Dios, porque entonces ¿cuál es el sentido de seguirlo a Él? Bueno, entonces empezando con los meses del año, continuando con eso de los meses hebreos, resulta que el día 14 de Nisan, que era el día en que iban a salir, porque había pasado el ángel de la muerte, y entonces por eso se llamó Pascua, por el paso del ángel que se fue de más, donde venía de casa en casa, y donde veía que había sangre, dice, ahí no puedo meterse, seguía a otra casa donde no estuviera la sangre para matar los primogénitos. Entonces, como recibieron una salvación tan grande, porque la muerte no se los pudo llevar,
Entonces les digo, para ustedes es el principio, es como un nuevo nacimiento. Amén. Los que hemos recibido a Jesucristo, su sangre, Dios nos da un nuevo nacimiento, pero ahora falta ser bautizados. Por eso no fueron bautizados en el momento que recibieron la sangre, sino hasta que salieron de Egipto. Esto implica que Dios espera que vayan surgiendo cambios de salida. Nosotros tenemos que aprender a salir de nuestra vieja manera de vivir y de las viejas costumbres para hacer nueva masa en Cristo, una nueva vida que Dios nos va a dar. Amén. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿No hay ninguna confusión? Bueno, entonces fue en ese mes, según la Escritura lo declara en algunos pasajes, que se llamó el mes de Nisan. Así como los carros de ahora, Nisan. El mes de Nisan, desde el día 10 ellos empezaron a preparar el cordero, porque el 14 iban a salir ellos de Egipto. Y el día 15 era un día que todo el mundo descansara, le llamaban un sábado ceremonial. Ese sábado ceremonial no tenía que caer en el séptimo día, podía caer en cualquier día de la semana. Es como un holiday. Un holiday por lo general no siempre cae en la misma fecha, aunque el 4 de julio lo ponen, no siempre cae en el mismo día de la semana. A veces cae en diferente día, pero ellos tenían ese día, y es por ello que se dice que para que Jesús no quedara su cuerpo colgado en el gran día del sábado, no era un sábado semanal, era un sábado ceremonial, era un holiday, pero un holiday santo, ¿no? Un día de Dios. Entonces, en ese mes de Nisan, cuando ellos salieron el día 14 para entrar, el día 15 ya era su liberación de Egipto, ¿ok? En Nisan. Para nosotros esa fecha viene cayendo según el calendario, que yo, a ver si podrías ponerlo del calendario. ¿No se puede? ¿No se pudo? Ok. Bueno. Oh, gloria a Dios. Ese Pepe, Dios te bendiga, Pepe. El mes de Nisan viene abarcando la mitad de marzo, no la mitad, sino como en la primavera, que es el primer mes del año. Nosotros tenemos en enero el primer mes del año, pero ¿cómo va a empezar el año con el invierno? Está como fuera de sincronización, porque en la primavera de primera estación del año debe ser cuando empieza el año a correr. ¿Me explico? Y diciembre debería de ser en la última estación donde está el último mes del año. Pero diciembre significa 10. Y nosotros tenemos hasta enero y febrero. Enero sería el 11 y febrero el 12 y marzo sería el primer mes del año, pero a la mitad, hasta el día 21, es el 21 de marzo cuando empieza la primavera. ¿Me explico? ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, entonces ahí puede ver usted la diferencia donde está marzo y abril. Una parte de marzo y una parte de abril es el mes primero. ¿Me explico? Entonces, los meses que nosotros tenemos, ¿cómo decir que dónde dice que Jesús no nació en diciembre? Pues no va a decir, porque ese candelario no existe, ese calendario no existía en ese tiempo. Eso lo hicieron después, pero estamos hablando de los tiempos de Moisés. Allá en Egipto, todavía Roma ni aparecía como imperio. Fue hasta los años de Cristo que se establecieron por ese tiempo del Imperio Romano, y entonces es que aparecen aquellos meses nuevos que son en el círculo negro. Pero si se fijan, Nisan abarca marzo y abril. Entonces está difícil hacer la conversión y se batalla un poco, pero no es imposible de encontrarla. Yo tengo aquí todos los meses del año tal y como están ahí. Y entonces se va a dar cuenta que en ese mes fue cuando fue el primer mes del año. Ahí es donde empieza a contar el año nuevo que Dios le marcó a Moisés en la salida de Egipto. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, amén. Ok. Bueno, Primera de Crónicas, capítulo 24. La Biblia, en todo ese capítulo, no voy a leer porque está muy largo, pero en todo este capítulo 24 habla de los 24 sacerdotes que oficiaban en un año al frente de la congregación de Israel. Entonces, esos sacerdotes se tenían que dividir entre los 24 meses 12 sacerdotes.
porque era así como lo tenían estructurado. Y entonces dos sacerdotes operaban en un mes. Por ejemplo, a uno le tocaba parte de marzo y parte de abril, la primer grupo de sacerdotes, que eran de dos en dos. Eso lo puede dentro del capítulo 24. Pero en el verso 10, primera de Crónicas 24:10, este sí lo vamos a ver, porque es importante ver esta suerte o este grupo de sacerdotes que aplicó aquí. Dice, la séptima orden o el grupo era el líder, el pastor o el sacerdote, se llamaba Cos. Los tocaba por generaciones a la descendencia de cada uno, que iban a venir, todos los que eran de Cos iban a oficiar en esa primero de marzo, o el 21 de marzo. Y luego dice, y la octava de Abdías. ¿Quién era Abdías? Era alguien de los sacerdotes. Él tenía esa suerte. Entonces, es aquí donde hace mención la Biblia en el Nuevo Testamento acerca de Zacarías. Y ahorita quise que vea esto de que Abdías pertenecía a la octava suerte, porque después vamos a volver al calendario cuál era esa octava suerte. ¿Ok? Es un poquito complicado por cuestión de calendarios, pero ahorita lo vamos a ver. Entonces dice en Lucas capítulo 1 y en el versículo número 5. Cuando lo veamos, dan amén. Lucas 1:5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judá, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abdías. ¿Qué grupo era? ¿El número? Octavo. La octava suerte. Quiere decir que un mes, 2 sacerdotes. Segundo mes, otros 2. 2, 4, 6, 8. Al cuarto mes. ¿Ok? ¿Estamos bien? Bueno, entonces, y tenía por mujer a una de las hijas de Aarón que se llamaba Elizabeth. Usted sabe que Elizabeth era estéril. Ella no podía tener hijos. Se le apareció el ángel del Señor cuando se iba a terminar su ministerio. Mientras él estaba dentro del templo, que solamente duraba 15 días. Agarraba 10 días y completaba entre los 2 meses, pero él estaba ahí. Y entonces él estaba ahí de sacerdote y se le aparece el ángel del Señor. Y entonces él se queda turbado pensando que había unas visiones, pero era un ángel. Y le dijo, Zacarías, te traigo buenas noticias. Vas a tener un hijo. Pues ya estaban bien viejitos y su mujer ya no podía tener hijos. Elizabeth, la estéril. Y ya era de edad avanzada, ya había perdido la costumbre de las mujeres, así como cuando Sara. Entonces le dice, vas a tener un hijo. Y entonces, pues se quedó mudo por no creer. Lo dejó mudo, quedaras mudo por cuanto dudaste. Y entonces él, cuando se determinó el sacerdote, ¿por qué no sale? Pues que estaba ahí todo impactado porque lo dejó mudo el sacerdote, porque le llamó incrédulo. Es que los cristianos a veces luchamos mucho con la incredulidad. Yo sé que usted no, pero a veces los cristianos luchamos mucho con la incredulidad. Como Tomás, hasta que vea, yo creo. Entonces él no creyó, pero entonces le preguntaron y entonces, ¿qué es lo que pasa? Y entonces resulta que se va a su casa mudo, pero embaraza a su mujer. Mudo, pero embarazó a la mujer, ¿verdad? No le quitaron los amoríos a su nombre, no le dieron nueva vitalidad. Y entonces embaraza a su mujer. Y cuando ella se embaraza, pregunta, ¿y cómo se va a llamar el niño? Y él no podía hablar, le preguntaron a él, pues estaba mudo, entonces escribió. Y cuando escribió, mire qué poderoso es lo que está escrito. Cuando escribió el nombre, le puso que se iba a llamar Juan el Bautista. Y le devolvieron el habla. Se llama Juan, dice, se llamará Juan. Ahora ya sí creyó. Bueno, gloria a Dios por ello. Pero dice en el verso de Lucas 1:23, y cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, regresó a su casa. Si nosotros tomamos en cuenta que él pertenecía a la cuarta orden, esto implica que él estaba en función en el mes de julio. Era la octava suerte, después de 4 meses del mes de Nisan, que decimos que era como en abril.
mayo, junio, abril, mayo, junio, julio, 4 meses. Era cuando él le dan la noticia de que su mujer se embaraza. Entonces Elizabeth más o menos se embaraza en la segunda quincena de julio. Y dice en el verso número 24, aquí son unos pocos versos que vienen, pero dice así: y después de estos días, el verso 24, y después de estos días, Elizabeth su mujer concibió y se recluyó por 5 meses diciendo: así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó a mirarme, para quitarme mi afrenta entre los hombres. Y al 6º mes, entonces desde julio se cuentan 6 meses. ¿Cuánto es julio más 6 meses? Enero. Entonces dice, el 6º mes, en la segunda quincena de enero, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad galilea llamada Nazaret, y una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María, o Miriam, ¿verdad? María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, entrando el ángel, le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y aquí que concebirás en tu seno y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús o Yeshua. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob por siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? Si se recuerda que hablamos un poquito acerca de la etapa de cuando le hacen a los judíos del bar mitzvah. ¿Se acuerda que hablé de eso hace una semana atrás? Donde la jovencita de 13 años ya era considerada madura. Y yo oí a alguien que estaba predicando que Cristo viene a casarse con una mujer madura, pero una mujer madura era considerada a los 13 años. Dice, no viene a casarse con una niña, no, con una menor, no, con una que pueda engendrar hijos. Ah, su nombre. Bueno, eso dijo un pastor, eso por el mismo precio. Usted no está pagando nada, ya lo pagó Cristo. Entonces, veníamos en el verso 34. Dice el verso 35, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, en su vejez también, ha concebido un hijo, y este es el 6º mes para ella, a la que llamaban estéril. Entonces, si Elizabeth se embarazó en el mes de enero, le cuenta 6 meses. A ver, cuéntelos. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Ahí empieza el embarazo de María. Ahí empieza el embarazo de Elizabeth. Mire, vamos a verlo aquí. Vamos a ponerlo claro. En el mes de enero fue el 6º mes cuando el ángel vino y visitó a Elizabeth. Y dice que ella en el mes de enero se embarazó. Amén. Ahora fíjese, de enero contamos 9 meses. ¿Cuántos meses son de enero a octubre? 9 meses. ¿Cuántos meses debería haber durado María embarazada? 9 meses. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Esto es lo que marca la Biblia. Esto no es invenciones, no hay fechas, porque no existían esos calendarios. Ese calendario no existía en ese tiempo. En este tiempo es cuando sucede que en la segunda quincena María da a luz al hijo llamado Jesús, Yeshua, nuestro Salvador. Y es aquí donde sale lo que la Escritura dice. No, esto no son invenciones de hombre. Es un poquito complicado porque se agarran meses, medios meses que conciernen a un mes, y luego otros 2 meses que abarcan a otro mes, y es un poquito enredosito porque no estamos acostumbrados a ese calendario. Pero es tan tremendo ver cómo sucede en el mes de octubre. Ahora, si el mes de octubre fue cuando María se alivia, ¿por qué entonces ahora a nosotros se nos ha instruido que es el 25 de diciembre?
no vamos a señalar religiosamente quién lo observa, quién no lo observa, pero ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo cambiaron? ¿Por qué pusieron en diciembre? ¿Por qué no en octubre? En octubre hay una fiesta también, pero es de otoño. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, que le damos Halloween. Pero fue el 31, no fue el 21. Ni es el 21 ni es el 31, porque no sabemos la fecha, en este caso, acerca de cuando María se alivió. No ha habido la luz suficiente como para comprender de dónde se saca lo del 25 de diciembre. ¿De dónde es? ¿Por qué el 25? ¿Por qué no haberlo movido, por ejemplo, de octubre a 2 meses antes? ¿Por qué tenía que ser para diciembre? ¿Qué motivos había para que se hiciera para diciembre? Es la pregunta. Ahora, quiero decir algo, antes de llegar a esto y continuar con ello, quiero decirle, se ha acostumbrado que la fiesta de Navidad, que es comúnmente conocida en nuestro tiempo, se juntan las familias. Y Dios, hermano, ama eso, que estén las familias unidas. A mí me pasó algo el viernes que trabajé, nos llegó un inspector ahí, entonces yo iba adelantado, preparando, tocando puertas a donde iban a entrar los inspectores, porque sin previo aviso me dijeron que iba a venir una inspectora. Y entonces cuando iba yo caminando, venía caminando una jovencita que tiene como unos 15 años o 16 por ahí. Y mire, siempre me ve y ni me pela. Pero ahora me vio y me dijo, ¡ay, hermano Eduardo! Parecía que era de las de aquí. Y llegó y me abrazó y ¡feliz Navidad! Me dijo. Y yo, wow, dije, le recibí el cariño y me dejó con la boca abierta porque nunca me pela, pero ahora sí me peló. Ahora sí me hizo caso, ¿verdad? Yo me sentí bien contento, sentí bien bonito. Es bonita la relación, pero no más una vez al año. Me hubiera gustado que siempre que me viera me saludara así con mucho afecto, ¿verdad? Porque todos los días me ve, pero me vio como si no me hubiera visto por años. Y sentí bonito, ¿verdad? Porque hay cosas bonitas que suceden en ese día porque la gente la usa para familias. Si todo fuera como eso, pues está bien, pero también déjeme decirle que le tengo otra versión que no es tan bonita. Pero en el noticiero están anunciando de las estadísticas que sacan y de todo lo que hacen para cada situación. Y el noticiero estaba diciendo de una familia que todavía no acababa de pagar la familia sus deudas de los regalos navideños del año pasado. Entonces, ¿quiénes son los que se hacen cargo de que esta fiesta se haga muy bonita? Los comerciantes. Porque ahora que está con lo de los migrantes, están espantados en San Isidro porque dicen todas las ventas navideñas se nos están atorando y están hablando de millones de dólares. Entonces hay intereses variados. El problema es que cuando se mezclan los intereses económicos con la fe, eso a Jesús lo desagradó en el templo. Él vio que estaban haciendo mercadería. Y acaban de pasar una película que acabo de ver de Jesús, ¿verdad? La están pasando toda la semana. Y vi esa parte donde él llega bien suave y está con los discípulos y se les echa agua y empiezan a jugar. Porque yo creo que Jesús es un hombre en la tierra, cuando estuvo en la tierra, como todas las personas que tenemos momentos de diversión, que tenemos momentos de no solamente estar exigente, pero también le ganó el celo. Y en el celo fue cuando dio la vendimia. Y agarró un azote de cuerdas y lo sacó del templo, se quedó el templo vacío. Mi casa será llamada casa de oración. ¿Por qué? Porque los mercaderes estorban la fe. Entonces, los mercaderes siempre se han metido. Usted puede ver allá en los tiempos de Daniel que venían tirios a vender pescado. Y de ahí salió la costumbre del día santo, que no se debe comer más que pescado, no se puede comer carne, pero es que eran mercaderes los que promovían eso. No era nada que tenía que ver con Dios, pero se metían los mercaderes. Entonces, cuando llega el tiempo del celo de Nehemías, le dice, se me van de aquí, no los quiero ver, porque si los prendo, los voy a meter en cautiverio, los van a dar de azotes. Entonces, se fueron allá afuera y allá pusieron su swapping. Porque los mercaderes son insistentes, pues vendiendo, hacen su negocio, hacen su agosto. Entonces, los mercaderes son los que se han hecho cargo de poner la musiquita bonita. Yo fuimos a una tienda, Mark y yo le dije, oye, con esta música navideña sale como para salir corriendo con la vocecita enfadosa, pero metimos una que tenía la voz así como de ópera.
qué a gusto se sentía estar allá dentro de la tienda para comprar, porque son los mercaderes. Esto no está profano. ¿Quiénes son los interesados en poner esa fecha? ¿Por qué en esa fecha? ¿Por qué no en otra fecha? ¿De dónde viene la costumbre de agarrar esa fecha? Sería la pregunta. Bueno, en Wikipedia, que es una enciclopedia mundial, no es cristiana. Ahí pueden saber hasta del diablo usted si quiere saber del diablo. Pero no somos llamados para saber del diablo. Somos llamados para investigar la historia. Entonces en Wikipedia, a ver si pudieras poner ahí de la parte que puse ahí con las letras azules. No, ok, bueno, confíeme y se lo puedo enseñar. Aquí está, mire, con letras azules. Si quiere luego se la enseño. Lo saqué de Wikipedia, le dice copy paste. ¿Ok? No es nada que yo estoy inventando. Pero en el año 335, dice aquí el Papa Julio I, en la historia está registrado. Este día lo estableció como la fiesta del nacimiento de Jesús de Nazaret. El Papa Julio I hasta el año 335. Quiere decir que antes del año 335 nadie salía nada del 25 de diciembre. 335. Oiga, hermano, yo sí apenas tengo 62 años y ya se me hacen muchos. 335 años después de que Jesús murió, nació, hizo su ministerio, murió, resucitó y se fue. 335 años, 300 años más, pues porque él vivió. ¿Sabe cuántos años vivió Jesús? 33 años y medio. Ahora, hasta después de 300 años salió con el 25 de diciembre. ¿Pero por qué permaneció? Porque lo dijo un papa. Y como el Papa es la autoridad máxima ante la Iglesia Católica y el gobierno, y se extendió a todo el mundo, pues todo el mundo está sometido a esa fecha. Pero la puso el Papa Julio I. Y dice en el año 379, en Constantinopla, Gregorio Nicaeno o Nacianceno realiza la primera mención de un banquete navideño hasta el año 379. Antes de eso no había ni banquetes, ni fiesta, ni fama de que Jesús nació en ese tiempo. Al contrario, mucha gente no creía ni que Jesús había resucitado, porque la incredulidad sabe que estuvo bien fuerte. Pero ¿qué interés tenían ellos para que ese día se lo adjudicaran a Cristo? ¿Por qué no agarraron el tiempo de verano? ¿Por qué tenía que ser en el tiempo de invierno? Entonces, hay otra porción que encontré que fue en el año 274, más atrásito. Y en el año 274, el emperador romano Aureliano dedica un templo al dios Sol, Invictus, en el tercer día después del solsticio de invierno para conmemorar el renacimiento del sol. Entonces, porque tenían ellos que hacer un realce a su paganismo, que era con enfoque adoración al sol. Entonces agarraron y dijeron este 25 de diciembre, porque la Biblia dice que Jesús es el sol de justicia. Y como ellos adoran al sol, dijeron vamos a reconciliar esta fecha y se va a establecer, y de acuerdo con el Papa. Entonces se queda la tradición. Y de ahí año tras año le han ido poniendo que Santa Claus, que el trineo que anda en las nubes, que la bolsa de regalos. Y a Santa Claus le llaman San Nicolás. Pero ¿saben por qué escogieron ese San Nicolás? Porque hubo uno de los 7 diáconos que se llamó Nicolás y estaba encargado de repartir a las mujeres que eran viudas y a los hijos huérfanos y les llevaban provisiones. Entonces llegaba con su y les traía sus regalos. Y pues ¿a quién no le va a gustar que le hagan regalos? Eso es bueno. Eso lo empezó la iglesia, pero nada tenía que ver con el Papa. Ellos nomás agarraron figuras y empezaron a acomodarlas, porque empezaron a hacer de esta fiesta algo muy beneficiado para la economía y para la mercadería, porque el gobierno se beneficia con tantas ventas.
Usted tiene que pagar taxes cada que compra algo, yo también. Y ese dinero va para el gobierno. Entonces el gobierno y los comerciantes pues estaban muy fácil que todo esto lo utilizaran. Y entonces como los que tenían un poder muy grande de respaldo eran los papas, porque están al frente de las iglesias, se mueven masas de gente y todo lo que el papa diga, eso es. Yo aprendí que la autoridad máxima en la iglesia católica, porque yo fui a clases de catecismo como me ve y era acólito, no alcohólico, acólito, de los que llevaba ahí la velita cuando iban a hacer la misa. Entonces yo aprendí cosas. Yo fui a una iglesia, a una escuela de monjas en el Instituto Progreso en Tijuana, y yo conozco de eso. Y hasta yo quería de niño, porque nos llevaban a clases de seminario, yo quería ser padrecito. ¿De veras? ¿De niño? Dije yo, un día voy a ser padre. Y nunca me imaginé que fuera a poner pastor, ¿verdad? No sabía ni lo que estaba diciendo, pero de niño, pues uno de niño dice tantas cosas, ¿verdad? Quería ser Superman también, o el super ratón, pero fantasías de niños. Sin embargo, me gustaba todo lo que oía, porque contaban todo bien suave cuando ellos hacían sus retiros y se llevaban a los jóvenes para instruirles como el sacerdocio, para si querían llegar a ser sacerdotes. Nomás que no sabía yo, porque todavía era niño, del amor de las mujeres. O cuando ya crecí dije que sacerdote ni que nada, pues no iban a casarse. Y yo dije, no la voy a armar, porque yo sí era medio enamorado. Muy chico, por los ancestros paternos. Entonces, ya me han hecho libre, pero de ahí venía. Entonces yo dije, no, eso no es para mí. Y dijo el Señor, sí, es para ti, y aquí estoy. Pero no en la misma condición, en otra condición. Pero el punto es este, ¿no? Entonces ellos, por causa del sol, porque los romanos eran paganos, ellos adoraban a todos los astros, se los he dicho, adoraban a Saturno, y por eso pusieron Sarde de Saturno, y adoraban a Venus, por eso en español es viernes. Y se fijan, los astros, los días de los meses están relacionados con los astros, porque ellos eran adoradores de las estrellas, cosa que en la Biblia no está permitido para el pueblo israelita. Entonces ellos tenían al Sunday. ¿Cuál es el Sunday? No es el pastel ese que tiene crema así con nieve, no, de esos Sundays no. Sunday, el día del sol, los domingos. Por eso venimos a la iglesia los domingos, porque es una doctrina papal. Porque la doctrina de Dios es que vengan los sábados. Pero si les digo que venga el sábado, nadie viene. Pero eso es el día original. Ahora, Dios no cambió el sábado por el domingo, sino que el sábado representa a Cristo. Y el que tiene a Cristo, cualquier día de la semana que venga, es como está guardando el sábado. Amén, porque es el reposo, cuando puedes reposar en Dios. Jesús dijo, uno mayor que el sábado está aquí. Bueno, entonces, si era la cosa con ellos, con estos papas, Aureliano, que lo que quería era hacerle una celebración al sol, al solsticio de invierno, que era en el día 23, y entonces establecieron el día 25 como día de adoración para ese día de adoración al sol. ¿Qué culpa tenían los cristianos? A los que no se sometían nomás los linchaban. ¿Y quién quiere la muerte por no observar una fiesta? Pues entonces venían a las fiestas, porque el pueblo fue violentado, le hicieron bullying. Entonces el pueblo cristiano ha sido engañado por milenios. Y entonces, ¿y ahora qué vamos a hacer, hermano? Entonces, pues el ambiente familiar está bonito. Nomás no se deje engañar por la adoración al sol, ni por los astros, ni andar ahí con el espíritu navideño. Porque hay de mucha clase de espíritus. ¿Por qué no me acuerdo saber la verdad y proclamar la verdad? Ahora, no le va a ir, tenemos que ser sabios, como decía Alvarado, pues tiene toda la razón. No podemos ser así tan brutos para decirles, estás adorando al diablo. Pero es la verdad. Pero no podemos decirlo así. Tenemos que ser sabios y decir, pues es que eso no está en la Biblia, eso no viene ahí. ¿Quiere conocer de Dios? Mejor presentar algo mejor. Es Cristo. Y no es una vez al año, es todos los días del año. Ve aquí, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a su nombre. Pero tenemos que ser sabios.
Porque si no, como él decía, en vez de juntarnos nos vamos a espantar. Pero ni aunque le digamos esto, a muchos no les va a gustar. Pero la verdad, esa fiesta está rodeada de un montón de mentiras. Mire en el libro de Ezequiel, capítulo 8, verso 15, cómo Dios le llama a eso de ir a adorar al sol. Mire cómo Dios le llama ahí. Porque Dios le hablaba a Ezequiel. Mire, y me dijo, Ezequiel 8:15, y me dijo, hijo de hombre, aún verás mayores abominaciones que estas, unas cosas que le estuvo mostrando. Entonces me llevó al atrio interior de la casa del Señor. ¿A dónde lo llevó? Al interior de la casa del Señor. Y aquí que a la entrada del templo del Señor, entre el pórtico y el altar, había unos 25 hombres de espaldas al templo del Señor, y de cara al oriente, y se postraban hacia el oriente, hacia el sol. A los israelitas ya los estaban conquistando por los tiempos de Ezequiel, para seguir el sol, la luna, las estrellas y ministros. Porque entre los judíos hay muchos que estudian todavía lo de los astros, están fascinados con ello, la astronomía y la astrología. Y déjenme decirle, por eso dan enseñanzas como el árbol de las vidas, y le hablan de los bajos mundos y los altos mundos, y un montón de cosas que para nosotros no es nada de eso. Para nosotros hay un solo Dios y hay una vida eterna, y para poder llegar ahí, Jesucristo. Nadie puede llegar a la vida eterna si no es por Jesucristo. Ayer anoche estaba viendo un documental, o hoy en la mañana, no me recuerdo si fue anoche o en la mañana, porque estaba con esto en la mente, y estaba viendo un documental de que ahorita ya sacaron la vida eterna científicamente, células madres que le van a dar a la gente para que la persona ya no se envejezca, sino se rejuvenezca, y dije, denme 1 kilo. Pero no se vale. No se vale. No se vale. Se tiene que estar establecido que el hombre pasa por todo el proceso de la vida y muera, y después el juicio. Pero como nosotros tenemos el tribunal de Cristo, estamos muy beneficiados. Pero tenemos que siempre exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores, más que cualquier doctrina papal, más que cualquier doctrina hereje. Tenemos que exaltar al Señor. Y si hacemos que la gente se enamore de Cristo por corresponder al amor con que nos amó y nos sacó de las tinieblas para llevarnos a su reino, ¿para qué llevar las costumbres de las tinieblas? Digo, no quiero ofender a nadie, pero es la realidad. ¿Qué es tinieblas sin revelación? Oscuridad, no tengo claridad. Muchos aprendimos. ¿Cuántos de aquí fueron a la iglesia católica de niños? Aprendimos a rezar, ni sabíamos qué estamos diciendo. ¿Sabes que viene Jesucristo? No, ¿qué es eso? No lo dice en el credo, pues. Ay, pues que lo decía como el perico, ¿no? Puro repetir de memoria, pues sin saber lo que está diciendo. La fe tiene que llevar conciencia, conocimiento, entendimiento. Aunque a veces el razonamiento nos estorba entender las cosas de Dios, pero tenemos que saber lo que estamos haciendo, tenemos que tener conciencia, porque dice que hay que amarlo con toda la mente, con el corazón, con toda la mente y con toda el alma. Entonces, no podemos hacerlo así nada más como algo de memoria. Y entonces, el 25 de diciembre es algo que era con adoración al sol. Mucha gente no lo sabe, y otros lo saben, pero no les importa, prefieren seguir la tradición, porque es familia. Bueno, no hay problema que se junten en familia y oren. Hermano, y queden los foquitos, eso no tiene que ver con la Navidad, aunque los ponen en la Navidad, pero eso tiene que ver con la fiesta de las luminarias de los judíos. Ellos cobraron una gran victoria en los tiempos de Alejandro el Magno y celebraron el 25 de diciembre como una fecha donde ponían lucecitas. Aquí las tenemos todo el año. En mi casa tengo todo el año. Los vecinos me apantallan porque ponen tremenda iluminación ahí bien bonita. Nos quedamos martirios. Qué bonito se ve esa casa iluminada. Dice que la Navidad no son las luminarias. Es la fiesta de los luminarias, es una fiesta judía. Nosotros no somos judíos. Eso no tiene nada que ver que apreciemos lo que ellos tienen como fiesta. Es como cuando viene uno de México a Estados Unidos y aquí le enseñan que los cohetes el 4 de julio. Ay, la gente hace colas para llegar a verlos en la playa, en la orilla. Y nosotros mexicanos tenemos otra clase de cohetes, ¿eh? Los que se ponen cuando... Ay, Dios.
Bueno, éramos antes, ahora somos nueva criatura. Ya me decimos lavado, justificado, santificado. ¡Ah, su nombre! Dentro de las costumbres de esa fiesta, empezaron con una que menciona Jeremías en el capítulo 2. Mire, vamos a buscarlo. Jeremías 10:2, perdón. Jeremías 10:2, perdón, 10:2. Cuando lo vean, me dan amén. Amén. Así dice, los profetas así hablan. Así dice el Señor, o Jehová: el camino de las naciones no aprendáis, ni de las señales de los cielos os aterroricéis, aunque las naciones les tengan terror, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. ¿En qué sentido? Pues un leño del bosque es cortado. ¿Qué es un leño del bosque? Un arbolito, una punta del árbol, lo cortan, lo trabajan, las manos de un artífice con la azuela, con plata y oro lo adornan, le ponen adornitos así alrededor, así de plata y de oro. Y dice, y con clavos y martillos le aseguran para que no se mueva, le ponen abajo le clavan ahí para que se mantenga parado, porque como fue cortado ya no está en el árbol. No aprendáis las costumbres de las naciones. Con plata y con oro lo adornan, y con clavos y martillos lo aseguran para que no se mueva. Nosotros hemos identificado esto con el arbolito que le llaman de la Navidad. Y entonces agarran el arbolito y le ponen un nacimiento, ¿sí? Y ponen un pesebre, y ponen... Una señora se gastaba toda su feria de su aguinaldo haciendo en toda la sala un monte así con lagos y con patitos y con burritos, no de comer sino de asnitos y patos y pollos y decía, es que para mi Señor le doy lo mejor, decía, ¿verdad? Y qué bonito es cuando alguien da de lo mejor como una ofrenda para Dios. Pero en la iglesia no la lleva la ofrenda, la ponía en su casa. Y ahí hacía su nacimiento y ponían ahí a Jesús, a José, a María y a los ángeles y la estrella que pone arriba del pinito. Todo bien bonito. ¿A quién no le gustó todo eso? A mí me gustó. Porque son cosas atractivas. Pero fíjese, Deuteronomio capítulo 16, verso 21. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Deuteronomio 16, 21. ¿Qué hay acerca de eso? ¿Cómo Dios ve eso? No te plantarás bosque, según la versión Reina Valera 2000. No sé si la tienes ahí, Reina Valera 2000. ¿No está? ¿Sí está? Reina Valera la 2000. No te plantarás bosque de ningún árbol cerca del altar del Señor tu Dios. ¿Qué te harás? Cerca del altar del Señor tu Dios no pondrás tu altar. Y dice ahí que no se plantará bosque de ningún árbol cerca del altar del Señor tu Dios. En la versión Dios habla hoy, DHH, a ver si la tienes, Pepe. ¿No la tienes? La Dios habla hoy, dice, no planten ningún árbol para honrar a un ídolo, ni lo pongan junto al altar del Señor su Dios. ¿Dónde queda el nacimiento bajo el arbolito? Ahora, hay iglesias que no saben esto, o lo saben y piensan que no, es ok, pero ahí dice que no. Me dan un montón de vaciles mi esposa y mis hijas, porque llegamos un día al McDonald's. Y entonces pedí unas bebidas, nada más queríamos un té, un café y eso. Y entonces me dijo, ¿gusta donar? En inglés me empezó a hablar, ¿gusta donar $2 para la causa de no sé qué? Y yo no traía dinero en efectivo y me iba a dar la tarjeta para $2, que era la ofrenda. Entonces le empecé a explicar, es que no traigo dinero y es que mire que traigo la tarjeta de crédito. Y luego me dice, que si gusta, que no. Le dije, ¿verdad? Pero así ellos me ponen que dije así, pero yo dije que no quería dar, ya no le quise dar todas las explicaciones, nomás le dije que no. Entonces ahora Martinelli, como ella es así como
como buena para describir las cosas, me dice que no. ¿Quién dijo así? Que no. Y ahí me traen de toda la familia que no. Como que le hablé con mucha determinación y muy cortante, ¿verdad? Entonces ya me quemaron. Pero si me ve que le digo que no, es que aquí dice, no plantarás bosque de ningún árbol cerca de altares con tu Dios. ¿Por qué poner el nacimiento debajo del árbol si ahí en realidad no había eso? Costumbres navideñas que no eran del pueblo de Israel sino de las naciones, y por eso Dios se los está diciendo. Y aquí eran los tiempos de Moisés. Entonces, ¿desde qué tiempo sería eso? De los tiempos de allá de Egipto. Costumbres se agarraron de Egipto, costumbres se agarraron de Babilonia, costumbres se agarraron de diferentes naciones y se estableció. ¿Por qué? Porque había un gobierno, que por eso se le llama la gran ramera, porque agarró de toda clase de ídolos y lo metieron para hacerlo como al Dios verdadero. Y por eso el Papa dice que todas las religiones son buenas, que todas llevan a un solo Dios. Jesús dijo que hay un solo camino, hay una verdad y hay una vida, se llama Jesús. Nadie puede llegar al Padre sino a través de Él. ¿Y qué son los, por ejemplo, Buda? Son demonios caídos, ángeles caídos. Y la gente que va detrás de ellos, aunque aprenda a ser así y empiecen porque de ahí viene eso de la costumbrita de la Virgen que se pone así. Un día yo me acuerdo que tuve una experiencia donde yo le estaba explicando a alguien, mira, esas costumbres que tiene esa es de la India. Lo de la Virgen de Guadalupe, que está con la mano así de cara bonita. Y cuando le dije eso, se volteó contra mí, me empezó a hacer cara de demonio, me empezó a maldecir. Y dije, yo rechazo tus maldiciones, a mí no me pueden tocar. Porque es hinduismo, pero el hinduismo son demonios caídos, son ángeles caídos. Mucha gente no sabe eso, piensa que es una religión que es buena. Y yo aprendí las artes marciales y era hinduismo. Pero cuando vine a Cristo me tuvieron que liberar de eso, porque lo traía metido. Yo tenía en mi mente que yo soy muy buena gente y soy muy pacífico, pero por la mala el que caiga primero, porque así me enseñaron a pelear. O lo vences o te va a vencer y te va a tumbar, o lo matas o te mata. Eso era el principio de las artes marciales. Hinduismo, eso no sirve, eso no va conforme a la ley de Cristo. Yo iba a la iglesia cristiana y iba a las artes marciales, y a mí me decían, pero ¿cómo tú siendo cristiano puedes hacer práctica de eso? Es que es un deporte, porque así me enseñaron que era un deporte. No, ¿cuál deporte? Y cuando agarran la palabra y dice que el que te hiera la mejilla un lado le ponga la otra, en las artes marciales no es así, por el que te toque. ¿Por qué? Porque lo vas a tener que derribar, si no te va a derribar a ti. Entonces eran bien cosas bien extremas. Y estuve por años, mis hijos, por años, todavía cuando me casé con Martín, todavía el cinturón negro, segundo grado. Y ahora pregúnteme qué soy, cinturón blanco, ¿no? Todavía la pureza. ¿Sabe que a la gente le van dando colores? Empieza blanco porque llegan nuevecitos, limpios. Y luego se los dan moradito, amarillo, anaranjado, morado, azul, verde, café, negro. Y el negro es como la iniciación del ocultismo. Y yo ya andaba metido en esas aviadas, pero bendito su nombre, que me sacaron de las tinieblas para meterme de nuevo a la luz. Y no me arrepiento. Y agarré, miren, mis certificados que me costaron tantos golpes, los agarré así, miren, así, y a la basura. Y saqué trofeos y a la basura. Y saqué mis uniformes que costaban como $200 a la basura. Ni siquiera lo quise vender. Porque dije, ya no vuelvo a abrir esa puerta. Oh no, ahora aprendí algo mejor. Quedas atado. Te reprendo, suéltalo, no me tocas. Y eso es bien poderoso. Está mejor que ir a darse unos golpes. ¡Ah, su nombre! ¡Gloria a Dios! ¿Por qué es que se me introdujo tantas mentiras? Hemos sido víctimas de un sistema religioso que confunde. Toda la gente cristiana, algunos ya tienen más luz que nosotros, lo tienen más claro, pero yo le doy gracias a Dios por saber esto, porque lo tenía también bien apegado en mi corazón, porque era el mejor día que yo recibía regalos, ni en mi cumpleaños. Cumpleaños me daban $20.
Era Navidad, me regalaron una motocicleta de 300 y pico dólares. Como niño, ¿qué cree que me gustaba más? La Navidad. Hasta le dije, mi mamá, esta Navidad no me des nada para no tener más una motocicleta. Y me la dio de una vez ese año. Le costó más cara que su carro. Porque ¿qué no da un padre o una madre por sus hijos? Con tal de verlos contentos. Pero pregúntenme el bien que me hizo la moto. Nomás repetí cuarto, quinto y sexto. Andar en la moto. ¡Qué vergüenza! Pero desperdicié 3 años de mi vida por andar en la motocicleta. Bendito Dios que nunca me accidenté. Y manejé hasta toda Baja California para allá en la motocicleta. Y no había ni carretera completa. Pero bendito Dios que todavía estoy vivo. Es que Dios me tenía reservado para su evangelio. Por eso me guardó. Primera Juan capítulo 2, verso 21 dice así. Sé que ya casi nos vamos a ir, pero me voy a apurar. Por tanto, Primera Juan 2:21 dije, ¿verdad? No os he escrito porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad, pero hay que decirla con sabiduría. Porque le podemos decir, como un ministro a mí me enseñó, en la primera iglesia que yo fui había un ministro de años, un hombre sabio en la palabra, que ese nomás hablaba puros textos, no necesitaba ni ponerle adornos a nada, nomás porque dice Juan tal, y dice Hechos, y dice Deuteronomio, y así se la pasaba recitando la palabra por todo. Era un Darío Salas. ¿Dice quién es Darío Salas? Un ministro que habla así, pura Biblia, un señor ya grande. Entonces, él era así. Y entonces dijo, mire, ustedes acostúmbrense, obreros, porque éramos obreros, estudiamos en un centro de instrucción ministerial. Y entonces él nos decía, acostúmbrense ustedes a llamar las cosas por su nombre. No le venga ahí con el cuento que es cleptómano, diga, usted es un vulgar ladrón. Así nos decía que fuéramos. Entonces salimos bien macheteros a decir las cosas por su nombre, así, y sin dorar la píldora, decía mi mamá. Sin decir las cosas tal y como son, pero ya ahora hemos aprendido que no, que tenemos que ser sabios y tenemos que manejar la manera de ganarlos para Cristo, no esparcirlos. Entonces, esto que yo le estoy compartiendo, no quiero entristecerlo, pero tampoco quiero pasar porque cosas que yo sé y no se las enseño, porque para eso estoy aquí. Ahora, en Hechos, en el capítulo 15, verso 19, hubo cosas que a la iglesia los judíos querían meterles, hacerlos como judíos. Querían que se circuncidaran, querían que observaran la ley de Moisés, que guardaran todos los mandamientos. Entonces hicieron un concilio y dijeron, no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque estos vienen de los gentiles. Ellos no son de que conocieron toda la ley de Moisés y que pasaron todas esas fiestas y todas esas costumbres de ellos. Estos vienen de Huichilopostli, de Tlaloc y de a saber, ¿verdad? Todas las naciones, cada nación tiene sus dioses. ¿A ellos qué les vamos a hacer que hagan? Entonces hicieron un concilio apostólico. Y mire, por tanto, amén. Yo opino que no molestemos a los que entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan ¿de qué? De cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de moronga, sangre. Hay cosas que están ahí estipuladas para la iglesia que venimos de los gentiles. Ahora, si el reino de Dios no es comida ni bebida, si no es lo que entra en la boca, lo que contamina, sino lo que sale, ¿por qué dice ahí que no se deben comer las cosas contaminadas por los ídolos? No se está contradiciendo. Lo que pasa es que una cosa son los alimentos y otra cosa son las porquerías, las cosas contaminadas por los ídolos. Cuando se ofrece, hoy en día se usa mucho, que a la gente nomás le dan una bebida, o le dan un café, o le dan una galleta o algo, y ya lo hechizaron, para enamorarlo, le dan polvos. Esas cosas hacen que espíritus se metan porque fueron contaminadas y dedicadas a los demonios, a los ídolos. Entonces, ¿qué tiene de malo que yo participe de cosas y ídolos? No, nada es. Aquí dice que en el acuerdo del concilio dijeron que no se le podía más que exigir estas cosas a los gentiles. ¿Por qué? Para librarlos de la contaminación de manifestaciones espirituales.
No sé si a usted le ha tocado ver alguna vez una manifestación espiritual, son horribles. Y más cuando se tratan de brujería, pegan unos chillidos bien feos los demonios cuando se están metidos dentro de un alma. Los revuelcan, echan espumarajos y los desnudan, hacen del 1 y del 2. Son cosas bien feas. Vómitos, sangre, cosas feas. Insultos, groserías, rasguños, patadas, mordiscos, hacen de todo. ¿Por qué no tenían que beber sangre? Porque eso es lo que hacen los satanistas para poseerse de demonios. Se beben la sangre y es que ahí se supone que está el alma de la gente. Entonces se meten espíritus y van y buscan a los peores para contaminarlos. Entonces la gente que venimos de las naciones viene con esas costumbres. ¿Quién de aquí no ha bebido sangre? ¿Quién no ha bebido sangre de aquí? ¿Alguna vez usted bebió sangre de caguama? Guácala, ¿eh? Pero hay gente que sí, la moronga. Oye, alimentos que sacan con la sangre de la gente, entre los judíos, ellos tienen que asar completamente la carne para poderse la comer. Y uno se puede comer una cheeseburger, porque no pueden comer carne con queso, porque dice que no comerá la madre con el hijo. Y ellos ahí lo clasifican así. No estamos para vivir eso, pero ahí dice que no se debe beber la sangre. ¿Por qué? Porque esos son pactos de sangre. Y nosotros tenemos ya el pacto de la sangre de Cristo. Y no nos la bebemos directamente, sino en la copa que bebemos en la representación del vino, con la sangre. Ahí la estamos bebiendo. Pero para nosotros esa sangre nos trae limpieza, pero para ellos no trae limpieza, trae contaminación. Y por eso les digo que se abstengan de esto y de fornicación. Ay, ahorita la iglesia que se está moviendo en este tiempo están aceptando un montón de cosas feas. ¿Qué no le hace que se casen hombres con hombres, mujeres con mujeres, que ya no estamos bajo